llegamos. Entonces usted va mirando ahí quienes estén en la clase, pues usted va mirando quiénes están y quiénes no están. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, señor. Muy bien, ahora sí vamos aquí al problema que nos detiene para el día de hoy. A ver, Ani Vargas. Ani, ¿me escucha? Ani. Ani. Hola, profe. Hola, profe. Bueno, ¿me está escuchando, Ani? Entrecortado, pero sí. Cuénteme, Ani. ¿Cómo se sintió con esa lectura? A ver, profe. La lectura, pues para mí fue un poco compleja porque, no sé, como que dice muchas palabras de las mismas al mismo tiempo. Entonces, para entender un poco el contexto y lo que quiere significar, todas esas relaciones del yo, del sujeto y del otro, pues hay que ponerle mucho cuidado. Pues no me sentí así como decir que la entendí al 100% porque no, pero pues fue chévere entender como esa parte del, sí, del yo, de las relaciones, de los sentimientos. Entonces. Yo tengo dentro de mi transitar académico, tengo una frase diciente: quien lee filosofía, lee cualquier texto. ¿Sí? Es más fácil que una persona que lea un texto filosófico y después lea otro texto, le queda mucho más fácil digerir esas palabras. Porque es que la filosofía puede ser ética, puede ser epistemología, puede ser antropología, etcétera. Son textos densos, porque un filósofo, un pensador, a veces no escribe para los demás, escribe para él. Y ese es el grave problema cuando estudiamos la ética desde la filosofía. Y obviamente la ética hay que estudiarla desde la filosofía. ¿Listo? Rayo, ¿me escucha? Sí, profe, lo escucho. ¿Cómo se sintió usted con la lectura? Profe, también un poquito complicada. También hace relación a una materia que estoy viendo, entonces, pues ahí traté de sacar algunas ideas sobre Marion, filósofo. Jean-Luc Marion. Ajá, sí, señor. Entonces, pero sí siempre me pareció algo complicado. Hice como 3 lecturas, 4 más o menos, y pues aquí saqué una idea que me pareció interesante de la relación del yo y el otro. Levinas. Sí, señor. Decía que es inmensamente necesaria para construir, y en construir se hace necesario que exista una complementación para abordar ¿qué? El inclinaje que debe bordear la existencia en el ser humano de lo de, que mejor dicho, copié una letra terrible, de lo desanimadamente humano. La relación del yo y el otro, profe. Muy Entonces, bien. eso me pareció como Bueno, interesante ahora esa vamos a frase. tratar Y, de generalizar. Estoy escuchando en este momento susceptibilidades. Andrés Dusan. 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 Profe, yo creo que se la con el micrófono apagado.
¿Cómo? Cuéntame, profesor. ¿Cómo se sintió con la lectura? Profe, pues es diferente a otros tipos de lecturas que nos han dejado así, pues porque no es tan, así como usted lo dijo, tan como subjetiva de la persona que escribió, ¿no? Como es como que muy propia del escritor, entre lo que se refiere del yo y el ser, ¿no? Pues me pareció un poco compleja porque hay palabras que como que lo enredan a uno y pues no lo dejan como que comprender el contexto de la lectura, pues como debe ser, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Buenas. ¿Cómo se sintió usted con la lectura? Pues, profe, como pues han expresado muchos compañeros, es un poco confusa en sí, pero pues lo que, o sea, más o menos entendí, sí, no sé si estaré pues un poco mal, erróneo en lo que diga, pero pues lo que entendí es que como tal las personas son, digamos así, un poco egoístas en cierto sentido, ya que pues todo lo que quieren y hacen es como para beneficio propio, ¿sí? Ahora, eso pues trata del yo igual a yo. También yo igual a yo significa pues que la experiencia que usted ha obtenido pues a medida que transcurre su vida es lo mismo pues lo que expresa, y de ahí viene pues el yo igual a otro, que es como expresarse uno mismo hacia otra persona. Pues se supone que se crean, digamos así, lazos, sentimientos, los cuales pues llega hasta que este llega pues a su final, a su muerte, y pues donde acaba su experiencia. Ajá, muy bien. Lina Fernández. Hola, profe. Cuénteme, Lina. Sí, señor, permítame un segundito. Profe, ¿sí me escucha? Sí, la escucho. Profe, pues básicamente, o sea, anoté como en guiones lo que pude entender de la lectura, ¿no? Sí, Algo que me llamó mucho la atención, pues, es el yo, y así como lo nombra el filósofo Marion, algo muy importante que señala, bueno, pues para mí que él señala que es el hombre produce amor, y pues a mi consideración, pues el hombre está pues prácticamente como en constante acciones, está pues interactuando con las demás personas, y pues sobre todo también con nosotros mismos, y pues básicamente es justo ahí donde después del investigar el yo, entendemos la capacidad de actuar bien para nosotros mismos, y eso pues como lo decía el filósofo, también es actuar con amor, interactuar con amor con el medio social. sí. Esto, pues, todo eso es como para que el ser humano se sienta en plenitud, bien con los demás, poderlos ayudar, pero pues sobre todo empezando desde nosotros mismos, convirtiéndonos como en esa figura de lo que somos nosotros, encargado de dar a los demás y pues sin esperar algo a cambio. Perfecto. Eso, sí, eso fue lo que pues me llamó más la atención sobre este poeta, porque pues él es filósofo, pues porque, es que leí sobre él, y él tiene pues algunos escritos con base a, pues, poéticos, por decirlo así, y pues me gusta mucho y ya lo había leído antes. Muy bien. A ver, yo quiero en estos momentos recalcar algo bien interesante que pasa con estos textos. Cuando nosotros en primera instancia estamos hablando
de Levinas, de Derrida, de Jean-Luc Marion, ¿sí? Nosotros estamos hablando es de fenomenología. Y la fenomenología, como su nombre lo indica, es el fenómeno. El fenómeno que acontece, ¿dónde? En el ser humano. ¿En qué parte? En el mundo, en la sociedad. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Sí? Obviamente, yo les quise compartir este texto. Vuelvo y lo repito, lo escribí para mi doctorado, para una ponencia que me tocó realizar, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, no es fácil entender la fenomenología francesa, ¿sí? Y yo quiero empezar con algo bien interesante, ¿sí? La fenomenología francesa contemporánea se remota a la década de los 30. Y cuando hablamos de fenomenología, tenemos que hablar del mundo Husserl. Y al mismo tiempo del mundo Husserl, vamos a hablar de... Ustedes como humanistas deben mirar dónde está la génesis de un texto que usted está leyendo. Porque si usted no tiene la génesis, el origen de dónde proviene una palabra, nos vamos a enredar. El primero que habla del fenómeno está en la antigua Grecia. Y el fenómeno, la fenomenología, tiene que ver con esta parte del idealismo, ¿sí? Y el que habla de ese fenómeno va a ser Platón, ¿sí? Entonces, desde ahí tenemos que ir poco a poco entendiendo el proceso de la fenomenología. ¿Por qué estos filósofos les preocupa el fenómeno? ¿Por qué a estos filósofos les preocupa qué? El ser. ¿Sí? Desde la fenomenología. ¿Sí? En cuanto a la fenomenología francesa, pues ahí tenemos unos grandes pensadores como ¿quién? Primero, como Sartre, ¿sí? Que pues no los nombro ahí en ese texto porque lo que se escribió ahí no da para eso, pero está Levinas, que son los dos filósofos que se trabajan en ese texto, pero también está Derrida, con la deconstrucción, y también está Maurice Merleau. Entonces, estas personas, ¿qué es lo que hacen? Estos pensadores le dan el sentido a lo que se va a conocer en la parte contemporánea, lo que se va a llamar la fenomenología. El texto está enmarcado ¿en qué? Dentro de la fenomenología. Y dentro de la fenomenología, como ustedes lo hablaron, se está hablando de qué? Se está hablando de la ética. Alguien me habló del amor, alguien me habló del otro. Bueno, lo que ustedes empezaron a comentar. ¿Sí? En ese quehacer que tiene el ser humano frente a sí mismo y frente al otro. Eso es lo que hace ¿quién? El ser humano. Que este proceso filosófico aterriza ¿dónde? En este contexto. Pues la fenomenología nace con una palabra que se conoce como epogé o epoqué, ¿sí? En griego. ¿Y qué significa eso? Significa suspender. Para la investigación fenomenológica es necesario, por medio de la epogé, por medio de ese suspender, empezarse a encontrar con el propio ser. ¿Sí? Como más adelante se va a hablar, y Levinas también lo va a entender así, que es con la entrega hacia ese otro. ¿Sí?
Yo en primera instancia lo que voy a hacer es, voy a tratar de darles un preámbulo de quién fue Jean-Luc Marion, entendido desde la fenomenología, y quién es Levinas, también entendido desde la fenomenología. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a tratar de organizar este contexto, el cual pues nos detiene. Lo que hablábamos nosotros anteriormente es desmenuzado el lenguaje para saber que nosotros como seres humanos tenemos que actuar bien, tenemos que vivir conforme a lo que nosotros somos, tenemos que ser idóneos, tenemos que ser autónomos. Eso es en síntesis. Pero esto que estamos haciendo aquí es mirar, como les dije anteriormente, la génesis, es mirar el origen para entender dónde es que debemos de llegar. ¿Sí? Por eso les digo, y como ustedes lo dijeron, el lenguaje es un poco subjetivo. ¿Sí? Como les dije, Levinas, voy a hablar un poquito de Levinas, Emmanuel Levinas, se apoya en Edmundo Husserl. Edmundo Husserl, pues es el padre de la fenomenología, ¿sí? Desde ahí se empieza a desprender todo ese término de fenomenología, ¿sí? Para hablar de fenomenología, Husserl se apoya en una obra importante que él tiene que se llama La teoría de la intuición, ¿sí? Si hablamos de intuición, ¿quién ejecuta la intuición? Pues la intuición la hacemos cada uno de nosotros, los seres que pensamos, ¿sí? Los seres que sentimos, los seres que introyectamos, ¿qué? Un proceso vivencial. Y obviamente la teoría fenomenológica, Edmundo Husserl la expone pues bajo el problema de la intuición, ¿sí? Y obviamente esta intuición lo aproxima a Edmundo Husserl a la teoría de la verdad. Bien sabemos que el problema del filósofo, ¿cuál es? El problema del filósofo es encontrar la verdad. Una verdad que está dentro de mí a través del conocimiento y a través de mi propio sentir. Cuando yo encuentro esa verdad entendida desde esta óptica, me puedo llamar un filósofo. Me puedo llamar una persona que piensa en pro de ¿qué? En pro de la ética. ¿Sí? Pues otro gestor, como les decía, y en quien se apoya Levinas, pues es Derrida. Y Derrida pues nos va a hablar acerca de la deconstrucción. Pero este término deconstrucción es más heideggeriano, ¿sí? Pero Heidegger, ¿quién es? Heidegger es el que impulsa el término deconstrucción, pero el que lo aterriza es Derrida, ¿sí? Y la deconstrucción, ¿qué es? Destruir lo que está construido para volverlo a construir. En mis términos como muy, hablemoslo así, ¿sí? Es destruir lo que está construido para volver a construir lo que yo destruí, pero con una nueva óptica. Por eso se dice que el mundo se le muestra al sujeto como un dato, ¿sí? Y el mundo obviamente está lleno de datos, el mundo está lleno de conocimientos, el mundo está lleno de tantas situaciones, pero hay que deconstruir para volver a construir. El gesto de la fenomenología francesa contemporánea consiste en explorar, mire esto de interesante, los campos del ser que son anteriores a la constitución de la conciencia intencional. ¿Sí? Entonces, el campo del ser siempre ha estado dentro de la filosofía, pero la intencionalidad es la que yo como sujeto pensante le coloco a esa intención. Es decir, es el problema que yo tengo y la intuición que yo le coloco a ese concepto con ese problema. ¿Listo? Como para irnos como ambientando. Levinas, por su parte,
es, ya les dije anteriormente, influenciado pues por Husserl y por Heidegger. Levinas abandona la ontología para darle relevancia a la ética. ¿Qué es ontología? Ontología es el problema del ser, ¿sí? Y la ontología va a hablar en su parte general cuál es el problema del ser, ¿sí? Levinas no es que abandone el ser, sino que su problema lo enfoca más en la parte ética, donde la proclama como la filosofía primera. Aquí este término de filosofía primera me lleva a repensar a Aristóteles. ¿Y quién es Aristóteles? Aristóteles habla de lo que él conoce en su metafísica como la filosofía primera. Y esa filosofía primera, ¿de dónde nace? Pues obviamente nace de la ontología, que es el problema del ser, ¿sí? Entonces, miren y desen cuenta que para Emmanuel Levinas, la ética la considera como la filosofía primera. Y me parece muy significativa esa palabra, porque nosotros antes de, como lo dirá Jean-Luc Marion, antes de adonarnos al mundo, nosotros necesitamos ¿qué? De la ética. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero de mi ser? ¿Hacia dónde conduce mi problema como un ente pensante? Cuando yo entiendo eso, ahí sí me puedo dar al mundo. De lo contrario, no. Por eso Levinas, desde ese punto de vista, habla con mucha elocuencia y con mucha profundidad, por qué la ética se convierte en esa filosofía primera. Para Levinas es muy importante o hace mejor una crítica a la filosofía occidental, donde se preocupa más por el ser es la esencia, ¿sí? Y olvidando al ente, es decir, al propio sujeto. Miren, aquí hay una cosa bien interesante. ¿Qué es el ser? El ser es todo lo que existe y lo puedo ver como también yo no lo puedo ver. Yo por lo menos tengo aquí este objeto y si yo a alguien le pregunto, por lo menos para que no se me van a dormir, a Juan Londoño, ¿me escucha Juan Londoño? Juan. Sí, profe. ¿Usted qué mira aquí en la pantalla? Un lapicero, un esfero. Un esfero, ¿cierto? Para usted, ¿este esfero es un ser, sí o no? No. Perfecto. González Rodríguez, ¿me escucha? Sí, señor. González, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, sí. González. Sí, lo escucho. González. No le escucho. Sí, sí, señor. Lo escucho. No le... Para usted, ¿esto es un ser, sí o no? Sí. ¿Cómo? Sí, Que sí, señor. profe. Que sí, bueno. Daniela Medina. Señor, Esto que usted mira aquí en la pantalla, este objeto, ¿es un ser, sí o no? sí, señor. Muy bien. Daniela, usted misma. Señor. ¿Un pájaro es un ser, sí o no? Sí, porque pues con el simple hecho de existir, pues creo yo, ¿no? Cumple como con un objetivo como con el rol. ¿Y el lapicero es un ser, sí o no? Sí, claro, también porque también cumple, digamos, una función. Pues no sé, pienso yo. ¿Cuál función?
Pues digámoslo así, como de facilitar, pues... Una palabra, ¿cuál es la función de este lapicero si usted dice que es un ser? Pues... ¿Cuál es la Escribir. función? ¿Cómo? Escribir, profe. Escribir. Pero ese ya sería algo agregado al objeto. Profe, no, Yo lo no, que no digo es, ella dice que es un ser, pero ¿por qué es un ser? Daniela yo le estoy diciendo, un pájaro es un ser, me dice sí. Ahora le estoy diciendo, bueno, ya me dijo por qué el pájaro es un ser. Ahora, este objeto que está aquí, le estoy preguntando, ¿es un ser sí o no? Me dice que sí, pero ¿por qué es ser? Porque la filosofía lo dice. Ya lo había dicho, Daniela, porque existe. Ahí está más enredado. ¿Sí? Un animal es un ser porque existe. Este objeto que tengo aquí es un ser. Esto que tengo aquí, que es un celular, también es un ser. ¿Por qué? Porque tienen la característica, como usted lo dijo, de existir. Y si existe, son un ser. Ahora, el alma, el espíritu, el ángel, un ángel, la idea de Dios, ¿podemos decir que son seres? Yo creo que sí, profe. Claro, porque esa idea de ser está ¿dónde? Aquí en nuestro cerebro. ¿Y dónde se condensa? En la parte espiritual. ¿Por qué es un ser? Porque nuestro conocimiento concibe de que esos seres que son abstractos, trascendentales, existen. A mí no me interesa cuál idea usted tenga de los seres que están fuera del mundo o que están fuera de la realidad, pero existen. Porque están dentro de ¿qué? Dentro de nuestro conocimiento. Muy diferente a qué. Este objeto, este celular, un pájaro, una vaca, un león, etcétera, son muy diferentes, como dice acá, al sujeto. Porque si nosotros vamos a leer a un filósofo alemán que se llama Juan Gessen, en la teoría del conocimiento, ¿qué dirá él? ¿Quién es el sujeto? ¿Sujeto quién es? El que piensa. ¿Y el objeto quién es? El que es captado ¿por quién? Por ese sujeto. Pero ¿quién puede decir algo de ese objeto? No el objeto del sujeto, sino el sujeto del objeto. Entonces, esa es la diferencia que está colocando Levinas con respecto a lo que es el ser y con respecto a lo que es el sujeto. ¿Listo? ¿Quién? Yo le puedo decir a este lapicero que tiene ética. ¿Yo puedo decir que este lapicero tiene ética? No puedo. No, profe. A un perro o a una perrita que sean éticos? No. Usted por lo menos mira una perrita que esté en celo y usted los mira en la calle y el perrito empezó a hacer un apareamiento. Eso ellos no lo entienden. Ellos no van a entender. Los animales no entienden eso. Es su filosofía, es su fisiología, profe. ¿Cómo? Es su fisiología. Van a entenderlo. Ellos actúan es por instinto, mientras que nosotros no. Con todo el respeto de las niñas y de nosotros los hombres. ¿Usted cuando mira que su esposa o su novia, quién sé yo, está en celo para que tenga una relación? Nosotros los humanos no somos así. En cambio los animales sí, porque ellos actúan es ¿por qué? Por instinto. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces uno, aún en este caso, un animal, si actúan por instinto, yo no le puedo pedir que sea ético o que su acción sea ética.
¿sí? Por lo menos usted ve un perrito o ve un animal, por lo menos le dio una necesidad fisiológica. Él no está mirando que si está ahí el alcalde, está un sacerdote o hay un profesor, un médico, yo no, sino que les dio la necesidad de algo fisiológico y ellos lo van realizando. Pero vaya que uno de ser humano como sujeto pensante, vaya y por lo menos usted haga una necesidad fisiológica en la calle. O sea, eso no es coherente. Uno diría, eso no es algo ético. Esta persona está enferma o tiene algo acá en su cerebro, pero no está de acuerdo. Es lo primero que uno dice, ¿sí? Es como para que podamos entender un poquitico el pensamiento de Emmanuel Levinas, cuando habla del ser y cuando habla del sujeto, ¿sí? Miren, no sé, esto uno como que se va encarretando y como que el tiempo se le va pasando a uno, porque es que esto es algo muy interesante, porque son conceptos que aunque yo los he estudiado, pero los vuelvo a recordar y como que a mí personalmente me fascina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un contexto que es real, es un contexto que es aplicable ¿a qué? A una situación, si lo podemos decir así, existencial del ser humano, ¿sí? Ahora bien, aquí viene otra palabra importante y en el texto está, ¿sí? Se debe colocar en lugar del otro sin esperar nada a cambio. El sujeto se debe colocar en lugar del otro sin esperar nada a cambio. Con esa frase, cada uno de ustedes hágase su autorreflexión. Se debe colocar en lugar del otro sin esperar nada a cambio. ¿Qué me está diciendo? En palabras de Jean-Luc Marion, yo me tengo que adonar. ¿Sí? Yo tengo, en unas palabras muy, muy sencillas, yo tengo que hacer feliz al otro que está a mi lado. Pero miren, tan difícil que es eso. Porque nosotros somos yo igual yo y tú igual tú. Ahí también hay una frase importante de Paul Celan, un poeta rumano. ¿Sí la leyeron? ¿Sí la leyeron por ahí? Sí, señor. Dice, yo soy tú cuando yo soy yo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Él dice, yo soy tú cuando yo soy yo. Es decir, yo soy feliz cuando tú eres feliz, pero yo no puedo ser feliz si tú eres infeliz. Esa es la donación, esa es la otredad que maneja Emmanuel Levinas. Miren, cada uno de nosotros a veces estamos con el otro, pero cuando ese otro tiene un interés para mí, pero nunca miramos al otro con un desinterés, que esa sería la política de vida. Y por eso el mundo y la sociedad está como está. Y empezando por este servidor, que no van a creer que porque yo estoy hablando de esto, yo no tengo fallas. Claro que sí. Pero miren, si nosotros al otro lo observáramos a través del desinterés, el mundo sería otro. Pero como al otro lo miramos, lo observamos a través del interés, por eso el mundo está como está. Cuando yo miro al otro a través del desinterés, yo tengo un acto de alteridad. ¿Y qué es la alteridad? Uno, ser una persona que se está, ¿qué? Se está donando al otro. Profe, pero pues en esta sociedad es muy difícil. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, lo escucho, Fabián. En esta sociedad creo que, bueno, la misma sociedad se ha encargado de que de una u otra
forma nos acerquemos a otra persona por algún interés, ¿no? Sí, desafortunadamente. ¿Y eso quién lo ha hecho? Miren, yo saco una deducción, ya es muy propia, ¿no? El consumismo, esto otro, se me va. Sí, el consumismo nos ha llevado a todo este proceso, ¿sí? A mirar en el otro el interés. Y también a nivel político, el capitalismo salvaje. El capitalismo es el que nos ha llevado hasta allá. Pero miren, ocurre también la parte contradictoria, carambas. ¿Por qué el socialismo a nivel mundial no ha hecho eco en el ser humano? Miren lo que pasó en Rusia. Miramos nuestro propio yo igual yo. Miren lo que ha pasado en Irán. El yo igual a yo. Miren lo que está pasando en Cuba, en Venezuela. El yo igual a yo. En teoría, el socialismo mira esto, el desinterés. Mirar al otro. Pero cuando vamos a la realidad, a la praxis, nos damos cuenta que el mundo es otra cosa. Por eso miren ustedes, el problema, pues, que están metidos los que se llaman los boliburgueses. ¿Han escuchado ese término, boliburgueses? Creo que sí, ¿cierto? Sí, por ahí algo, pero... ¿Quién es un boliburgués en Venezuela? Pues vienen de Bolívar. Sí, ellos aman las ideologías revolucionarias bolivarianas. ¿Propuestas por quién? Por Simón Bolívar. La teoría como tal es muy exquisita. Pero como usted dice, Fabián, vamos a la realidad y la realidad es otra. Porque, ¿cómo es posible que hablemos que si yo estoy bien, el otro también esté bien? Si primero soy yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Ahí no hay un equilibrio. Ahí no hay ese concepto que maneja Emmanuel Levinas de alteridad. No lo hay. Por eso, miren, estas personas también se meten en unos problemas o están metidos en unos problemas muy grandes, porque no hay nada oculto en el mundo que algún día todo esto se destape. ¿Sí? Entonces, jóvenes y señoritas, esto que está en teoría, por eso decimos que nosotros somos humanistas y la filosofía, la ética, las ciencias sociales, la literatura, la antropología, la psicología, todas son humanistas. Y el humanismo reza ¿qué? Reza toda la teoría buscando siempre la alteridad del ser humano. Siempre es buscando la alteridad del ser humano. Pero en teoría, pero vamos a la práctica. Por eso miren, jóvenes y señoritas, llevo unos años dictando estas asignaturas, como yo les dije en la primera clase. Y por eso muchas personas no les gusta dictar una ética. ¿Por qué no les gustará dictar una ética? Porque miren, aquí lo estamos diciendo. En teoría todo es muy bonito, pero ¿cómo le exijo yo a Judy, a Lina, a Rayo, a González, a Anturí, etcétera, etcétera? Haga esto si primero yo no lo hago. Y eso es evangélico. Eso está escrito también en la parte espiritual, sea en el budismo, en el islamismo, en el judaísmo,
en el catolicismo, etcétera, eso está escrito. Miren por lo menos una frase tan sencilla. Pedirle desde la religión a que nosotros demos, seamos benévolos con el otro, con el necesitado, con el pobre. Pero resulta que yo como pastor soy un burgués y tengo los mejores buffets, las mejores camas, colchones, almohadas, etcétera, mejores carros, las mejores lociones. ¿Qué alteridad puede haber ahí? Ahí no hay alteridad. Ahí es un yo y no hay un yo-tú, como en palabras de Paul Celan. ¿Sí? Entonces, jóvenes y señoritas, démonos cuenta que esto es muy, muy importante. ¿Sí? Por eso dice Emmanuel Levinas, lo que define al hombre no es el ser, ni tampoco el interés. Lo que lo define es el desinterés. Y miren qué tan difícil es eso. ¿Qué tan difícil es eso? Profe, perdón que lo interrumpa. Usted Sí. mismo lo ha dicho, ¿no? O sea, hablando en cuanto a la religión, pues aquí sin mencionar creencias ni nada, ¿no? Sí. Pero pues desgraciadamente, pues a término personal, ¿no? Hay más iglesias que niños felices, como dice por ahí la canción de Ricardo Arjona, ¿no? Sí. Hay más religiones que gente con comida. Y lo que decía usted en cuanto a los pastores, ¿no? O sea, ellos muchas veces predican, pero pues no aplican. Para ellos, pues todo lo mejor y muchas veces incluso los mismos feligreses, pues bien llevados en términos económicos, en términos sociales, pero pues sí tienen que ir y rendirles un tributo, por lo menos a ellos, por el simple hecho de decir de que si no dan el diezmo, pues no se van a salvar y bueno, todo ese tipo de cosas que le meten a la cabeza a la gente, ¿no? Entonces, pues eh, no se inicia ni siquiera por ahí, ¿no? Por la parte religiosa o la parte teológica. Sí, y efectivamente es así, Fabián. Lourdes, ¿va a decir algo? Sí, señor. La escuchamos, Lourdes. Profe, pues respecto a lo que están hablando y escuchando todo lo que usted menciona, pues sería perfecto que fuera así. Pero, profe, yo creo que eso no será posible en ningún ser humano. ¿Por qué? Porque no sé y no lo puedo descubrir si es que nacimos así como con ese instinto de supervivencia o ese instinto de que yo, como de egoísmo, no sé, de que siempre voy a querer lo mejor para mí, siempre en el texto menciona que yo me debo poner en los zapatos del otro, ¿sí? Pero, profe, yo nunca he visto a una persona en mi vida que se ponga en los zapatos del otro o que diga esto, yo me quedo aquí para que usted siga. No, siempre es queriendo sobrepasar o queriendo de alguna manera, porque es muy hipócrita decir, profe, de que no, que es que los pastores, que es que la religión, que es que el gobierno, que desigualdad, que debería ser todo igual, pero es que todo el mundo lo es, todo el mundo lo es o lo somos. Todo el mundo tenemos como ese instinto que no sé que siempre, no de dañar, no de dañar a la otra persona, sino siempre estar yo por encima, o por encima no, siempre estar yo como más adelante, sí, digámoslo así, no quedarme así, que porque ese es o es mi igual, o porque ese es mi compañero, yo le voy a
por ejemplo, le voy a poner un ejemplo ahí suave, qué pena la expresión. Tranquilo. Usted tiene un 4 o 5 en su promedio, un 4 o 5. Mi compañero tiene un 2, 8. Ajá. Que si usted le puede regalar la nota y su nota queda en 3, y usted esa nota 3 no le sirve para subir su promedio, que debe subirlo por obligación, usted no se va a poner en los zapatos de esa persona y decir, bueno, esta semestre no pude subir mi promedio, pero pues igualmente voy a salvar a mi compañero y ya quizás en el otro semestre yo lo pueda hacer. No, siempre lo vamos a preferir a nosotros, y esa es mi pregunta, porque siempre nos preferimos a nosotros y no hacemos como dice el texto, ponernos en los zapatos de los otros o tomar de los otros para poder complementarme a mí. Sí, efectivamente, eso es... ¿Ah? Javier, Perdón, profe, que lo interrumpa ahí. Sí, señor, perdón que lo interrumpa, profe, ahí como para pues recalcar lo que dice la compañera, ¿no? Yo creo, profe, que, bueno, somos seres humanos imperfectos, ¿no? En un mundo imperfecto. Sí. Entonces, con respecto a lo que dice la compañera, yo creería también que es algo imposible que vivamos en la perfección, ¿no? Con respecto a lo que dice la compañera, en cuanto a que queremos lo mejor para nosotros mismos, yo digo que la misma sociedad nos ha metido como ese chip, como ese concepto de que si usted le va bien, bien. Que incluso lo hago referencia incluso en las mismas familias de nosotros mismos. Valga la redundancia. Usted es profesional, usted gana su buen sueldo, pero usted mira que su primo o incluso hasta su mismo hermano, pues no le ha ido bien, y a usted pues como que antes más levanta la cabeza y como que bueno, yo soy el mejor de la familia, yo soy el que estoy ganando mejor plata, y mi hermano, mi primo, mi sobrino, pues llevados como él. Entonces es ahí donde pues empieza incluso el mismo egoísmo con la misma gente de nosotros, ¿no? Quien lleva incluso la misma sangre. Sí. Miren, lo que ustedes dicen es verdad, ¿sí? No es fácil. Yo creería también que es porque estamos en una sociedad competitiva. Creo que desde pequeños siempre nos han enseñado eso, ¿no? De que siempre tenemos que hacer lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y eso es lo que, ya que muchas veces no nos importa a quién se lleven por delante, solo nos importa es siempre ocupar el mejor puesto, digamos, en el colegio, en la universidad, un trabajo no les importa, digamos, a quién tengan que echar o quién que tengan que invertir con tal de conseguir ese trabajo, porque eso es lo que nos han como inculcado, ¿no? Ese competitivismo siempre y ser los primeros, ser los mejores, entonces yo creo que también es un punto. Y el problema de esa competitividad, ¿cuál Profe, es? yo creo- Pasar por encima del otro. Sí, señor. Ese es el problema. Y desafortunadamente, como ustedes bien lo han dicho, ese es el mundo. Pero ahí están que los humanistas, ojo, en teoría, hablamos de esas cosas. Que obviamente, difícil, claro, jóvenes, señoritas, difícil. Es que no les digo que hasta a mí me pasa lo mismo. Pero miren, también hay una cosa como continuando con este problema levinasiano. ¿Qué es lo que él propone en síntesis? Un humanismo del otro, del hombre que se responsabiliza y responde totalmente por el otro. ¿Sí? Muy diferente al pensamiento cartesiano. Él dice, pienso, luego soy. Él habla de primero de un yo y termina en un yo. Que también yo les expliqué en la primera clase la interpretación o la hermenéutica
de esa frase cartesiana, ¿sí? En cambio, Levinas es muy diferente. Levinas habla, primero dice, soy amado, soy nombrado, luego soy. ¿Sí? Entonces, es primero mirando esa parte interior para luego sí representar la presencia de un ser reflejado en el otro. ¿Sí? Entonces, ese otro, ¿qué es lo que pasa? Responde a aquello que no soy yo, aquello que no es anterior a mí. Entonces, cuando hay esa relación yo-otro, Levinas coloca de manifiesto una relación ética. ¿Sí? Entonces, el otro me afecta y me importa. No se puede guardar distancia con el otro, porque el otro necesita de mí. ¿Sí? Y asimismo, ese yo, que es mi yo, necesita del otro, y ese otro también necesita de mí. ¿Listo? Es una reciprocidad, ¿no, profe? Es una reciprocidad. Por eso anteriormente yo les hablé de la parte de la alteridad, ¿sí? Que es el término que maneja Emmanuel Levinas. Y ya para ir cerrando un poquito la parte, tenemos a Jean-Luc Marion, ¿sí? Y Jean-Luc Marion es un pensador teísta, ¿sí? Es decir, cree en Dios. Su filosofía, su parte fenomenológica, la experimenta a través de la experiencia del don. ¿Y cuál es el don? Como ahí ustedes lo leyeron, adonarse. ¿Sí? Que es muy similar, hablemoslo así, o tiene, más que similar, se relacionan. ¿Sí? Mientras el Levinas habla de la otra edad, aquí él va a hablar de la adonación, que es también mirar a esa persona que está a mi alrededor. ¿Sí? Él habla en su contexto y pronuncia en su pensamiento descubrir su sentido más allá del tema de la conciencia. ¿Sí? No, o sea, yo no me puedo quedar solamente con mi propio yo, con mi propia conciencia, ¿sí? Sino que necesito adonarme al otro para que ese otro sea feliz. ¿Sí? Jean-Luc Marion también es un pensador que habla mucho del amor, ¿sí? En el amor, en el sentido de ¿qué? De donación, ¿sí? Un amor que no se queda solamente para mi propio egoísmo, sino que es un amor que debe trascender mi yo para donarme al otro. ¿Sí? Ese es el amor bien entendido. Y resulta que nosotros a veces en el amor somos egoístas. Queremos que nos amen, pero yo no amo al otro. Quiero ser feliz yo, pero yo no hago feliz al otro. Yo no me dono, yo no me adono al otro o a la otra persona. Entonces, ahí no puede haber esa relación recíproca del amor. ¿Sí? Miren que aquí ya nos metemos en otro contexto como más, si se puede llamar así, más espiritual, hablemoslo así, ¿sí? Por eso Marion es conocido en el mundo de la fenomenología, en el mundo de la filosofía postmoderna, como el filósofo de la donación, ¿sí? Él busca la objetividad a través de la evidencia de lo que se da.
Si yo no doy, no puedo tomar conciencia de mi propio ser. Lo dado, dice él, es lo que tenemos enfrente. Es ir en contra. O sea, la donación es ir en contra del egoísmo. Y hablábamos hace un momento. Es que cada uno mira su propio yo y nos olvidamos de que el otro existe. Obviamente, vuelvo y repito, esto está en teoría. En teoría es muy exquisito. El texto es muy exquisito, pero si vamos al orden de la realidad, nos damos cuenta que hay unas cosas totalmente diferentes. Y creo que alguien también lo hablaba en su apreciación. Estamos en la ley de la supervivencia. Y la ley de la supervivencia hace que primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero el problema es cuando ese yo siempre es primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y así sucesivamente. Y cuando hablo así, a mí no me importa pasar por el otro, así sea como sea, aplanarlo. No me interesa, no me importa ese problema. ¿Sí? Entonces miren ustedes, jóvenes y señoritas, que esto es muy diciente, esto es muy de la realidad. Lástima que no se cumpla. Lástima que no se viva. Por eso les digo, empezando por este servidor, es difícil. Es difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto exige por parte de nosotros despojarnos, si se puede llamar así, un término más profundo. ¿Sí? El horizonte de la donación se esconde en el ser, claro, lo tengo acá en lo más profundo. Miren que Levinas hablaba del sujeto y aquí Jean-Luc Marion habla más del ser. ¿Sí? Él dice, lo que se objetiva se da. Yo estoy dentro de la dinámica de la donación. Por excelencia, nosotros tenemos que adonarnos al otro. ¿Sí? El sujeto es el adonado, es el nombre del nuevo ser. ¿Sí? Es la nueva forma de pensar. Ese es el adonado. ¿Sí? ¿Quién es el adonado? El hecho que yo soy responsable para que se manifieste esta palabra. El sujeto está inmerso dentro de esa responsabilidad. ¿Sí? A veces es un poco redundante, ¿sí? Porque Marión es un poquito complicado abstraer su pensamiento. Se complica por momentos, ¿sí? El sujeto se recibe. Yo me recibo a mí mismo, ¿sí? Sin el sujeto no hay adonación. ¿Sí? Obviamente, el adonado permite a lo que se da. Si no se da, no hay adonación. Ya lo dijimos. El adonado es atravesado por una llama invisible, imperceptible, inaudible. Ese término de la llamada también estaba por ahí. Esta llamada se hace visible mientras yo contesto. La llamada es primera desde la fenomenología. ¿Qué significa esa palabra llamada? Claro, el otro me hace un llamado y yo tengo que adonarme. Pero con una característica propia que debe manejar mi propia, valga la redundancia, mi propia autenticidad. Cuando usted es auténtico y se dona, usted es ese ser que piensa, ¿sí? Entonces, miren ustedes como para mirar un poquito, ¿no? Esto de estos dos filósofos que se trabajan ahí. Entonces, este es como ese proyecto ético del sujeto, el don y el otro. ¿Listo? Vamos a colocar aquí en pantalla
para visualizar un poquito el problema de este texto, ¿sí? Y miren que esto... Profe, Señor. una pregunta, pues perdón, antes de que siga. Ya que nosotros hablábamos que pues somos seres egoístas y pensamos en el yo y en el otro yo, y que nos vamos levantando al que sea con tal de llegar a lo más alto, ¿de qué sirve de algo que reconozcamos eso? O sea, me refiero, bueno, hago relación con la conciencia, o sea, sirve de algo de decir yo, güey, madre mía, yo sí soy muy egoísta con mis allegados y de verdad debo de ayudarlos, debo de, pues de pensar solo en mí. O sea, sirve de algo, profe, el pensar de pronto, o el al menos pasársele por la mente uno es. Casi no le entendí, Fabián. ¿Me repite? ¿Me escucha, profe? Sí, sí, le escucho, ahí le escucho. Listo. Profe, que le decía yo que ahora que estábamos hablando en cuanto a que pensamos solamente en el yo y en el otro yo, y que pues estamos en un mundo de consumismo y de supervivencia, y que pues si es necesario pasar por encima del otro como sea, con tal de llegar a lo más alto, ¿sirve de algo el pensar de que eso que estamos haciendo está mal hecho? O sea, de decir, bueno, estoy pasando por encima de mi propia familia, de mis amigos, de verdad yo puedo ayudarlos a ellos también pues para que estén mejor. ¿Sirve de algo el por lo menos que se nos pase eso por la cabeza? Claro, claro. Entra ahí por lo menos lo que habla uno de conciencia, que diga uno, no, tengo un remordimiento de conciencia, el no poder ayudar, el no poder, o el no poder no, el no querer ayudar al otro. Sí, claro, porque es que miren que la conciencia, como usted bien lo dice, es la esencia que usted maneja dentro de su propio ser, como sujeto pensante. Y cuando usted le preocupa eso otro, es porque hay algo dentro del ser humano que hace que no solamente me preocupe por mi propio yo, sino que también mire, como dice Levinas, la otredad. Es decir, mirar la necesidad del otro. ¿Sí? Pero miren que pues es difícil, ¿no? Es difícil a veces comprender estos contextos, porque no todo el mundo está preparado para entender esto, ¿sí? Si a nosotros nos cuesta, que desde la academia queremos ser diferentes, hablemoslo así, ahora dígame, la mayoría de la gente, yo creo que por lo menos en Colombia en un 80% nadie está pensando en esto. Aquí, porque estamos mirando un entramado humanista y dentro del humanismo estamos hablando de ética, hombre, merece esta reflexión. Pero la gran mayoría, nadie toma conciencia de lo que es el otro. Alvear quería tratar de hacer una lectura de este texto y ahí están las dos primeras palabras. Dice, el ser humano en su actividad intrínseca y extrínseca dentro del mundo en el cual habita, es un sujeto que en primera instancia vive para sí, es decir, es un sujeto que se relaciona consigo mismo para poder entender su propio yo y a partir de estas consecuencias de la reflexión con ese yo, trata de entender su entorno y mundo que lo rodea. En este sentido, ese yo se comporta como el sujeto que piensa, vive,
siente, respira, en fin, es un todo para sí mismo. Bueno, miren, en esa frasecita, o en ese párrafo mejor, se está resumiendo lo que hablamos. Primero, intrínseco, ¿qué es? Es la profundidad de mi ser. Es lo que está en lo más recóndito de lo que yo soy. ¿Sí? Nadie conoce lo intrínseco más que cada uno de nosotros, que somos los seres pensantes. Primero, seres pensantes como sujetos. Y segundo, seres espirituales con esa capacidad de, me preocupa el otro, esto es bueno, esto es malo, este acto que hice, carambas, que me dice, si me hago entender, eso es lo intrínseco, lo que está en lo profundo de nuestro ser. Y lo extrínseco es mi parte corpórea, lo que yo hago en el mundo, ¿sí? ¿Con respecto a qué? Con respecto al otro. Lo intrínseco es mirar el mundo hacia adentro y lo extrínseco es mirar el mundo desde fuera. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, amigo Foronda? Foronda. Sí, sí, señor. Sí, profe, ya lo estoy Muy entendiendo. bien. Eso es, ¿sí? Entonces, cuando yo manejo esas dos palabras, intrínseca y extrínseca, ¿qué estoy formando? Lo que estaba hablando Emmanuel Levinas, o lo que hablábamos de Levinas hace un momento, la alteridad. ¿Sí? Ahora bien, el texto está diciendo ahí que el ser humano mira su propio yo, pero a partir de ese yo también mira ese entorno, mira ese mundo que lo rodea. ¿Sí? Se empieza así el texto. ¿Sí? Con ese preámbulo, ¿para qué? Para decir que yo no soy un yo-yo, sino que yo soy un yo-yo, pero también hay un tú-tú. Y si relacionamos ese yo-yo y ese tú, estamos diciendo yo soy yo cuando yo soy tú. Es decir, cuando yo me enfrento al otro. No para atacarlo, sino para, como dice Marión, para adornarme. ¿Listo? Dice, el yo pienso no basta para descubrir la fenomenicidad, es fenomenología o fenómeno, ya hablamos de eso, de lo que no puede ya reconocerse como un sujeto y se recibe él mismo de lo que se da, incluso en una situación tan radicalmente metafísica como la de Kant o Descartes, cuando la llamada se lleva a cabo para mantener su persona, el yo debe desaparecer y dejar el campo al adonado. Miren, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Marión está utilizando un lenguaje muy elevado, ¿sí? Que se hace difícil la comprensión, pero en síntesis está hablando del yo, que el yo se tiene que dejar su propio egoísmo para donarse al otro, ¿sí? Por eso dice ahí, el yo debe desaparecer y dejar el campo al adonado. Sin duda alguna, nuestro resultado no se consigue sin una cierta violencia en la lectura. ¿Por qué dirá Marión eso? Que los humanistas debemos tener una violencia en la lectura. Porque el humanista, ¿dónde se desahoga? A través de la escritura. Un humanista se desahoga a través de la escritura. ¿Sí? Por eso dice que el humanista o el adonado en este campo, en este caso de Jean-Luc Marion, debe mirar, dice, nuestro resultado no se consigue sin una cierta violencia en la lectura. Es decir, que la lectura se apropie
perdón, que yo como sujeto me apropie de la lectura, es decir, de esas palabras que yo estoy leyendo. En otras palabras, si la lectura no hace un efecto dentro de mi ser, pues no hay nada. Por aquí entró y por aquí salió. Nunca llegó a la parte intrínseca del ser humano. Pero la violencia no consiste aquí más que en tomar en serio los indicios que en los textos teóricos canónicos del sujeto demuestren que éste no puede reducirse al yo me pienso, ni a su propia igualdad consigo mismo, yo igual yo. Antes de la conciencia de sí, se trata del hecho consumado a posteriori de la llamada dada a priori, de la eventual respuesta a su sorpresa. ¿Sí? Que dice que cuando yo tomo conciencia de sí, hay una llamada y esa llamada funciona en un antes y en un después. ¿Sí? Interpelado, el sujeto sabe de entrada que solo se encontrará en lo que se da, en tanto que se da ahí él mismo. Desde ese momento hay que avanzarse pues más allá de los esbozos que a la manera de síntomas la fenomenología real y la metafísica han trazado, a pesar de ellas, para describir ahora directamente el adonado en cuanto tal, como aquel que se recibe él mismo de lo que se da. Miren que las palabras de Marión siempre vamos a encontrar don, da, adonado, bueno, en términos de Jean-Luc Marión. Que esto que está escrito ahí, que ustedes lo leyeron, simplemente es lo que hemos venido charlando, lo que hemos venido aportando, tanto ustedes como mi persona, para que el conocimiento sea más integral y se entienda mejor este texto. Dice, para entender mejor, el sujeto es el que abre la llamada hacia la visibilidad, es decir, es el a priori de la llamada que se manifiesta en el a posteriori de la respuesta. ¿Sí? O sea, cuando hay una llamada, hay un antes, y luego de la llamada hay un después. ¿Qué significa? Primero interiorizo, miro lo intrínseco y luego me voy hacia lo extrínseco, que es la respuesta. Cuando yo doy una respuesta es porque ya estoy utilizando la parte de la adonación. La llamada es la que hace que el sujeto se abra hacia la visibilidad y se convierta en inauténtico. Sin embargo, Marión, desde un punto de vista ontológico, ve que el ser del sujeto se produce por amor. Dios, a través de su infinito amor, produce el ser. Es decir, el ser depende del amor. Ya habíamos hablado de eso, que Jean-Luc Marión, el amor es algo que está dentro de mí, pero para que ese amor sea entendido como su palabra lo expresa, hay que tener la famosa adonación. ¿Sí? Por otra parte, Marión es considerado el filósofo de la donación. Lo dado es lo que tenemos enfrente. El ser busca la objetividad y la evidencia de lo que se da. Es por eso que el horizonte de la donación se esconde en el ser, en lo más profundo de la persona, quien a través de la libertad, la independencia y la totalidad busca un estar dentro de la dinámica de la donación. Lo que se objetiva se da solo bajo la cuestión del don. Es lo que hemos venido hablando, ahí no hay nada nuevo. El adonado es el nombre del nuevo sujeto, que en otras palabras es la nueva forma de pensar y de dar que solo depende del sujeto que realiza la acción. Sin sujeto no hay adonación. ¿Por qué no hay? ¿Por qué sin sujeto no hay adonación? Porque no hay pensamiento, no hay interioridad,
no hay la parte intrínseca. Esto significa que el dar es un hecho que hace al sujeto responsable de su actuar. El sujeto se recibe, es decir, él se recibe a sí mismo. En relación a lo anterior, se observa que el adonado permite a lo que se da, y si es atravesado por una llamada invisible, imperceptible e inaudible, comprenderá que esta llamada se hace visible mientras contesta. Y desde la fenomenología podremos decir que ella es primero. Es por eso que lo revelado es un modo privilegiado de la manifestación de Dios en el ser que lleva el sujeto, reconociendo este acontecimiento como la trascendencia que sobrepasa la objetividad de lo dado. El adonado gira en torno a la autenticidad. No puede haber adonación en medio de la inautenticidad. Cuando hay autenticidad, hay adonación. De lo contrario, no hay. A la apropiación de sí mismo, a la toma de conciencia de sí mismo, es decir, lleva consigo el acceso que permite llegar a la verdad. La autenticidad lleva los signos de una llamada, que al dar una respuesta me apropio de mí mismo, y es en el corazón, en el sentimiento, en la profundidad del ser, donde se rompe la subjetividad metafísica. Miren, ahí la lectura nos va envolviendo en lo intrínseco y en lo extrínseco, ¿sí? Por eso es tan importante uno entender siempre el inicio de un texto, para así ir entendiendo esta parte de lo que un autor nos quiere manifestar. Cuando me apropio de mi autenticidad, me convierto en una figura que viene después del sujeto, es decir, en el adonado, ser que posee una nueva comprensión de la subjetividad en el tránsito de la vida. En este sentido, ese adonado es el único que permite que se despliegue la donación hacia el otro que está fuera de mí, el que espera una respuesta para dar convicción a sus conjeturas e interrogantes conforme a una relación establecida. Dice Marión, la autenticidad supone la apropiación de sí, sin resto ni separación. Por esta razón, la metafísica pretende alcanzar esa igualdad mediante la abstracción de los objetos y la fenomenología, mediante la reducción de los entes. Sin embargo, el adonado sabe que esa apropiación no puede, por principio, cumplirse. El apropiarse de sí sugiere un apartarse del sujeto para donarse al otro, ese otro que mira, observa, reflexiona en torno a lo que significa mi ser frente a una realidad determinada. Sin el otro no puedo coexistir. Necesito del otro para apropiarme de mi yo. Realmente no significa egocentrismo, más bien es entender mi propia autenticidad para pensar con el otro y por el otro. Miren, ¿yo qué es lo que trato de hacer aquí con estos dos pensadores? Trato de relacionar, trato de formar una ecuanimidad en el pensamiento. ¿Para qué? Para eslabonar el pensamiento de Marión y el pensamiento de Levinas. Obviamente en las obras que pues con antelación leí y me apropié de ese pensamiento. Por eso miren que poco a poco me voy dejando a un filósofo y me voy adentrando al otro. Aquí ya me estoy metiendo un poco en el pensamiento levinasiano, ¿sí? Estos argumentos ponen de manifiesto un decir frente a una realidad determinada. Me explico. El yo
se debe colocar en lugar del otro, sin esperar nada a cambio. Un interés debe convertirse en un desinterés para formar una alteridad. Mire, se vuelve a retomar un poco lo que les explicaba. Y cuando el ser humano forma parte de esta triada, se puede afirmar que nace la filosofía del amor. Es por eso que lo que define al ser humano no es el ser, el interés, sino que por el contrario es el desinterés con que me enfrento al otro. En términos de Levinas, un humanismo que me lleva al otro, una responsabilidad en torno al otro para responder totalmente por el otro. ¿Sí? Es por momentos difícil entender estos supuestos. Yo no puedo seguir mi autoridad existencial con un yo cerrado. Hago la aclaración de ese yo igual yo. Ese yo igual yo para algunos es un yo cerrado, pero en el caso que lo estamos leyendo desde este texto es un yo abierto. Debo convertirme en un yo abierto desinteresado. En este sentido, la filosofía es un pensar en el otro y no en el yo, que en términos del poeta rumano Paul Celan sería: yo soy tú cuando yo soy yo. ¿Sí? Miren, esto es muy importante. Es relativamente significativo cuando usted le coge amor a la parte humanística. ¿Sí? Este acontecer hace que yo, como un ente pensante, me apropie primero de mi yo para luego encontrar el otro, para encontrar el yo del otro que está a mi lado. ¿Sí? Esas serían como las palabras como más asequibles.